Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sede que el Museo de Ciudad Real tiene en el Convento de la Merced, con ocasión de acompañarnos a esta conferencia que va a cerrar el ciclo dedicado a la figura de Espartero, ese ilustre conciudadano, ¿no?, que nació aquí en nuestra provincia y que luego hemos tenido ocasión de ver a lo largo de estas últimas semanas la larga trayectoria que tuvo militar, política y vital, y que culminó en otra tierra alejada a nosotros, en La Rioja, y hoy un ilustre riojano es el que nos acompaña en la mesa para cerrar este ciclo y hablar de otro aspecto, yo creo que bastante desconocido para nosotros, pero que nos va a llamar la atención. Antes de nada, me gustaría pues agradecer, ¿no?, a todos aquellos que han hecho posible este ciclo, que surgió hace unos meses, como surgen estas cosas, en unas reuniones entre 5 o 6 personas muy dedicadas a la cultura y al amante de esta tierra, amantes de esta tierra, por, bueno, brindarle un homenaje a uno de los personajes más importantes que ha dado nuestra provincia. Seguramente compartirán conmigo que el más importante, por lo menos en los últimos 200 años, por lo menos de los nacidos en Ciudad Real. Y en esta idea surgió el ciclo de conferencias que no va a ser sino más que el primer paso de una serie de actividades o de actos que se quieren hacer en torno a su figura. En estas actividades que, bueno, han sido comandadas, comisariadas por Ángel Ramón del Valle, el siguiente paso será hacer un ciclo, un congreso en la Universidad de Castilla-La Mancha para que investigadores que se hayan adentrado en este periodo histórico puedan también aportar su granito de arena, porque con el resultado de estas conferencias va a salir una publicación monográfica sobre la figura de Espartero, en la que todos los ponentes que han pasado por nuestro museo en estas semanas están poniendo negro sobre blanco sus comunicaciones, sus ponencias, y ese libro, junto seguramente con las aportaciones que se hagan en la universidad, pues van a dar un corpus documental importantísimo para adentrarnos más a la figura de Espartero, porque, bueno, yo creo que pensamos todos que conocíamos a Espartero. Está claro que aquí se tiene un gran aprecio y un gran cariño. Les puedo adelantar que con los que estamos hoy aquí hemos pasado más de 750 personas a escuchar las conferencias sobre Espartero, lo cual quiere decir que ha habido una gran aceptación, que había también un gran interés por acercarnos a su figura, y como les decía, pensamos que sabíamos mucho de Espartero. Yo por lo menos tuve la suerte, cuando estuve de conservador en el Museo del Ejército, de embalar o montar en las vitrinas que hoy se ven algunas de las piezas señeras que se pudieron contemplar aquí la semana pasada con la conferencia de José Domingo, esa arma de joya que era su escopeta de caza, ese dolman de húsar de la princesa. Bueno, gracias a esas piezas documenté, había leído mucho sobre la figura de Espartero, pero nada que ver con el aluvión de información y de datos que nos han dado aquí los ponentes. Han sido conferencias, la verdad, que magistrales, y que hoy vienen a culminar con la ponencia del conferenciante que tengo sentado a mi derecha, que no es otro que Marcelino Izquierdo Bozmediano, al cual quiero dar las gracias encarecidamente por haber venido desde Logroño a cerrar este ciclo, y que, bueno, como verán, Bozmediano, aunque él no tiene un vínculo directo con la tierra, aunque me ha dicho hace un momento que su padre estudió en el instituto aquí en Ciudad Real en el siglo pasado, con lo cual estuvo en esta misma sede, en este mismo patio, lo utilizaría como recreo, o sea que sí que tiene un vínculo afectivo también con la tierra, aparte de un apellido, Bozmediano, que también es algo prolijo en la provincia. Bueno, pues Marcelino es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, y hasta el año 2020 ha desempeñado diversas jefaturas en el Diario de La Rioja y ha colaborado con diarios de tirada nacional como El País, ABC, El Diario de Barcelona o La Vanguardia. Además, ha publicado más de una veintena de libros, entre ellos las novelas La canción del juglar, Pelotari, La pasión según Satanás o la novela del sitio de Logroño. O ensayos también
históricos sobre Zurbano, vida y mita de un héroe del liberalismo español, bajo el imperio de la Gestapo, la movida riojana o La Rioja en la historia. Y es además autor de 4 libros ilustrados, solo voy a citar uno, La historia del vino de Rioja jamás contada, que ganó el primer premio mundial Gourmand. Además, también ha recibido otros galardones, como el premio Relato Villa de Nalda, con la novela Michael McMartin, El héroe escocés, y la semana pasada, no, hace 10 días, ha presentado en Logroño La duquesa que pudo reinar, que es el libro que, bueno, cuya conferencia hoy viene aquí a presentarnos y que trata sobre la figura de la mujer de Espartero, que fue, como viene en la reseña que les adjuntó la Asociación de Amigos del Museo, ¿no? Un pilar fundamental desde el punto de vista consejera, diplomática, confidente e incluso mecenas o financiadora de algunas de las empresas de Baldomero Espartero. Por mi parte, nada más. Simplemente volver a reiterar mi agradecimiento a su presencia y también a quien nos acompaña aquí Marcelino para hablar de la duquesa que pudo reinar, Jacinta Martínez de Sicilia, la querida chiquita de Espartero. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Bueno, os voy a tratar de tú, así nos familiarizamos un poco, ya que soy voz mediano, que hay muchos apellidos voz medianos por aquí, también por Castilla. Y además es que le estaba comentando al director que mi padre, mi abuelo era funcionario del Estado y mi padre estuvo viviendo en Ciudad Real varios años y entonces hizo el bachillerato, claro, y lo tuvo que hacer aquí. Lo tuve que hacer aquí, yo no lo sabía, mi padre hace muchos años que ha fallecido, pero lo tuve que hacer aquí, lo cual me hace una ilusión enorme, ¿no? Y una vez que vine aquí con él para hacer la ruta cervantina, pues bueno, estuve en la ciudad, pero no había vuelto ya desde entonces. Bueno, quería, pues eso, también agradecer al Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced y a la Asociación de Amigos del Museo, pues que haya organizado estas jornadas, ¿no? Nosotros acabamos de tener unas jornadas en Logroño, primero sobre Espartero y luego las unimos sobre un riojano de adopción, nosotros le llamamos así a Espartero, y luego pues a Praxedes Mateo Sagasta, que fue un poco su continuador desde la línea liberal y que justo este año se cumplen 200 años de su nacimiento. Con lo cual hubo una semana en la cual se hizo primero Espartero y luego Sagasta. Además se hizo sin ponernos de acuerdo, o sea, justo lunes y martes le tocó a Espartero y miércoles, jueves y viernes le tocó a Sagasta, ¿no? Bueno, y una vez visto esto, y la verdad es que estoy encantado porque veo la sala llena y eso, las personas que siempre hemos estado defendiendo la cultura por encima de todo, la historia y tal, ver una sala llena pues nos da un placer pues tremendo, ¿no? Bueno, decir que... Vamos a ver. Bueno, como os ha comentado antes el director del museo, este libro lo acabamos de presentar el día 24 y el día 25 de noviembre en Logroño y yo he tenido la suerte de que el prólogo lo haya hecho Adrián Suber, que supongo que todos lo conoceréis por ser el autor de Espartero el Pacificador, que es la biografía más nueva, más moderna y desde luego más completa que se ha hecho de este manchego ilustre, ¿no? Y bueno, él, cuando él estuvo en Logroño presentándola, luego hicimos amistad. Yo cuando terminé, voy a dejar esto aquí ahora, para que lo veáis bien. Aquí. Bueno, yo he estado trabajando como 20 y tantos años en el periódico La Rioja, que es el periódico referencia de mi región, y cuando terminé pues me puse a hacer este trabajo. Yo tuve la suerte, como digo, de entrevistar a Suber y luego de hacerme amigo suyo, lo cual es una suerte tremenda, porque si para mí es el mejor hispanista del siglo XIX, además es que es mejor persona, es un tío encantador. Bueno, pues él vino aquí, vino a Logroño, lo presentó conmigo y él me dijo, joder, es que me he quedado con la rabia de no poder hacer una biografía paralela de Jacinta Martínez de Sicilia, porque la merece. Pero claro, él bastante tenía con haber hecho
pues Espartero el Pacificador, que es un libro de 800 páginas y que yo no sé, algunos ya lo habéis leído, pero además es un libro que, a pesar de tener notas a pie de página y tal, se lee con mucha facilidad. 800 páginas son páginas, ¿no? Pero se lee muy bien, ¿no? Bueno, entonces yo, cuando me jubilé, pues ya me puse un poco a trabajar, a investigar, y bueno, y al final pues ha salido este libro, que íbamos a traer más libros aquí para que lo pudierais adquirir. No obstante, luego con la gente de los amigos ya quedaremos, pero ha resultado que ayer falleció casualmente la suegra del editor, y bueno, son cosas que pasan en la vida, y entonces no ha podido venir, no ha podido traer pues una caja por lo menos de libros para haberlos dedicado aquí, ¿no? No obstante, como vais a preparar algo de Espartero, seguro que vuelvo, porque yo tengo alguna piecita muy maja de Espartero, y vamos, la dono y la dejo con mil amores. Bueno, la Duquesa de la Victoria. En Logroño es más conocida la Duquesa de la Victoria por esta calle que tiene, y tú le preguntas quién es la Duquesa de la Victoria, alguien en Logroño, siendo logroñesa ya de nacimiento, y te dice, pues la de la calle. Ya, ¿y qué más? Bueno, ahí tenemos el palacio, como era su palacio, donde luego después llamamos el Palacio de Espartero, y ahí tenemos la Reja Dorada, que es donde ella vivió durante muchos años, ¿no? Pero claro, Espartero es un hombre que tampoco es muy conocido en La Rioja, es muy conocido aquí en su tierra natal, pero en cambio en España es un hombre que, por desgracia, a pesar de su magnitud, ha perdido. Luego hablaremos al final un poco de las causas que ha sido este olvido, que para mí es grave, ¿no? Pero Adrian Suber lo compara siempre con Ulises S. Grant, que lo tenemos aquí, ¿no? Decía que era el gran pacificador de Estados Unidos, y él fue el gran pacificador de España. Y claro, mientras Ulises Grant tiene en Nueva York un monumento y una especie de un edificio enorme ahí en el barrio de Queens, pues de Espartero, ¿qué tenemos? Pues tenemos 3 figuras ecuestres, una en Madrid, otra en Logroño y otra en Granátula, que además son más conocidas, por desgracia, por los atributos de sus caballos que por otra cosa, ¿no? De eso habría mucho que hablar también, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esta es una foto de cómo era antes la escultura, está muy cambiada, el pedestal. Esta es una foto, yo calculo, de 1910, algo así, por la forma de la foto, 1910, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a Jacinta Martínez de Sicilia, que, como dice Adrian Suber, que es, como digo, la gran autoridad de Espartero, dice que llegó a tener un papel importante en la traída de Espartero, y lo que no es más significativo, generalmente sabido que se lo había tenido, ¿no? Y se trataba de una mujer impresionante por derecho propio, muy leída, bien relacionada, lengua mordaz, con ideas propias, que pasó de una educación provinciana en Logroño a moverse por los círculos sociales y políticos más elevados. La Duquesa de la Victoria merece una biografía propia independientemente. Es lo que decía Suber cuando estuvo presentando Espartero el Pacificador, y yo pues le he cogido un poco las palabras, se lo mandé, el libro le gustó, y bueno, para mí es un auténtico placer, ¿no? Y hay que decir también de esta mujer que era... ella se queda huérfana muy jovencita, mueren sus padres muy pronto, pero da la casualidad que tanto su madre como su padre son 2 de las fortunas más grandes de la España, del norte de España de principios del siglo XIX. Ahí habría mucho, pero unos eran banqueros y los otros eran propietarios, ¿no? Con lo cual, esta mujer está al cargo de sus abuelos, y como digo, tiene una cantidad de terrenos, de dinero, de casas, de edificios realmente impresionante, ¿no? Bueno, no sabemos realmente dónde se conocieron Espartero, Baldomero y Jacinta, pero por lo que hemos investigado parece que fue por Pamplona o por alguno de las aguas termales que había en la zona de los Pirineos, ¿no?
en la zona, tanto en la zona navarra como en la zona ya francesa, porque ahora la gente de dinero, de poder, iban a curarse allá. Los pobres se morían en los hospitales y la gente rica iba a curarse a los balnearios. Entonces ahí se conocieron. Espartero había sido destinado allá como militar, se conocieron y nada más conocerse pues surgió el flechazo, con lo cual él venía mucho a Logroño. Esto es una imagen de Logroño más o menos del primer tercio del siglo XIX, así debía ser la ciudad más o menos. Y aquí lo tenemos con el vestido de brigadier, y esta es la casa que hemos visto antes. Es una reproducción de La Reja Dorada, que es una casa del siglo XVI en la cual vivía ella como una niña, porque cuando se conocen ella tenía 15 años y él ya tenía 34. 15 años, o sea, una auténtica, vamos, casi podrían ser padre e hija, casi, ¿no? No digo, pero casi, ¿no? Y entonces se dice cuenta la leyenda que Espartero venía con sus mejores galas, debía ser además un hombre muy apuesto, vestido de militar, y en su mejor caballo se montaba y trotaba por ahí delante de la casa de Jacinta, ¿no? Bueno, no duró ni un año el noviazgo, parece que fue un flechazo grande, y justo cuando ella hacía 3 semanas que había cumplido los 16 años recién cumplidos, se casaron. Esta es la entonces Basílica de la Redonda, y ahora es catedral o concatedral. La Rioja tiene 3 sedes episcopales: Calahorra, La Calzada y Logroño, y se casaron aquí. Y luego vamos a ver cómo ellos, después de muchos años de convivencia, de más de medio siglo de convivencia, terminan precisamente también aquí, en esta colegiata, ¿no? Bueno, París. París fue el viaje de novios donde fueron, como digo, tenían muchísimo dinero, y no solo fueron a París para viaje de novios porque era la zona, era la ciudad por excelencia en el siglo XIX, sino también porque fueron con mucho dinero, con una cantidad tremenda de dinero, pues para invertir allá en bancos más seguros quizás que los españoles, y también para comprar el ajuar de la casa de donde iban a vivir, y también ropa para ellas. Bueno, también Baldomero compraría algo elegante, porque era un hombre muy austero, pero era un hombre que le gustaban las cosas buenas y era elegante. Pero sobre todo lo que más se compró son trajes y ropa para Jacinta. Cuando ya murieron los dos y se hizo una especie de compendio de la ropa que tenía Jacinta, es impresionante. Pero a lo mejor había 100 camisas, complementos. Bueno, tenía un vestidor realmente increíble, que solo podía tener, primero porque era una mujer con mucha clase, muy presumida, y una mujer que tenía, como os he dicho, pues mucho dinero, ¿no? Y esto es el palacio que es lo que luego se llamó Palacio de Espartero, pero en realidad es la casa de donde el mayorazgo que tenía Jacinta. O sea, Jacinta, como os he dicho, tenía mucho dinero y tenía un mayorazgo enorme tanto en Logroño como en las afueras, y este edificio del siglo XVIII pues es donde ellos viven. Un palacio, como veis, barroco, precioso, y ahora mismo ahí está situado el Museo de La Rioja. O sea que tenemos cierta relación, ¿no? Bueno, este Espartero era militar, lógicamente, él había estado en las guerras de América. No voy a contar mucho la historia de Espartero porque ya la veis, os lo han contado mucho mejor quienes me han precedido estas semanas anteriores, pero cuando Fernando VII muere, pues, y casi de inmediato se produce la primera guerra carlista, que en realidad yo siempre digo que es mal llamada carlista. Las guerras carlistas en realidad son guerras civiles, son guerras del antiguo régimen y del nuevo régimen. De hecho, muchos ya historiadores dicen que la guerra de 1936-39 en realidad fue la cuarta guerra carlista, fue como una especie de continuación. Sería un debate aparte, ¿no? Pero sí que es verdad que se parecen mucho.
Bueno, dio la casualidad que aunque el primer golpe, por decirlo así, el primer grito en favor de Carlos María Isidro, del hermano de Fernando VII, fue en Talavera de la Reina, el primer conflicto armado se produjo en Tricio, que es un pueblito muy pequeño, muy cerca de Nájera y muy cerca de Logroño, y lo hizo un comandante carlista, ya por decirlo así, aunque entonces no eran carlistas, eran seguidores de don Carlos María Isidro, y se llamaba Santos Ladrón de Cegama. Este hombre pues se alza en armas, llega a Logroño, luego va a Viana, que es una localidad que está muy cerquita de Logroño, enseguida lo detienen, lo fusilan por la espalda como traidor en la ciudadela de Pamplona, y eso, en vez de apagar los ecos del carlismo, por decir, de esa rebelión contra Isabel II, que era ya la nueva reina, porque Isabel II, en el momento que la bautizan ya como reina, no como princesa. Pues eso lo que hace es expoliar a la juventud del País Vasco, de Navarra y también parte de La Rioja, y es cuando empieza ahí la guerra carlista. ¿Qué hace Espartero? Pues directamente coge, se va con todas sus tropas desde Baleares hasta lo que es el frente del norte, que es el primer frente que se hace, con Zumalacárregui como comandante en jefe de las tropas del pretendiente don Carlos, y ahí pues Espartero, que lo vemos aquí en una de sus... como veis, está al frente. A él lo que le gustaba era ponerse al frente de sus tropas, que cuando ya vinieron los ingleses a esta primera guerra carlista, pues estaban un poco alucinados. Decían, bueno, este se pone delante, le van a pegar un tiro, lo van a matar, y a ver qué hacemos con el resto de los soldados. Pero era un hombre que no le tenía miedo a las balas ni a la muerte, tuvo mucha suerte, ¿no? en ese sentido, ¿no? Entonces, mientras él va creciendo, como digo, en la guerra, Jacinta se vuelve a su casa de Logroño. Aquí la tenemos en otra imagen de Esquivel, de uno de los mejores pintores del siglo XIX, y se vuelve a su casa, y desde su casa pues ella va haciendo todo lo que tiene que hacer en favor de su marido, ¿no? Adrián Suber tuvo la suerte de poder manejar más de las casi 6.000 documentos que guardaba. Bueno, a mí me da igual, porque esto ya es que paso de esto. que guardaba los sucesores de Espartero. Y gracias a eso, en esos documentos había casi 600 cartas. Que es inédito. Espartero le escribía casi todos los días a Jacinta. Incluso había veces que le escribía 2 veces. O sea, fue no solo un enamoramiento, sino incluso es que, luego lo veremos, dependía de ella. O sea, dependía mucho de ella porque era una mujer, como digo, muy formada, muy inteligente y, a pesar de su edad, con mucha determinación y mucha personalidad, ¿no? Y bueno, esta mujer pues le ayudó muchísimo. No solo era su principal consejera, le hacía más caso a Jacinta Espartero que a sus mandos o que a otros militares que tenían a su alrededor. Le escribía todo, en las cartas se ha podido ver que le escribía todo. Por desgracia, las cartas de Jacinta han desaparecido. Suber y yo lo hemos hablado varias veces, pensamos que fue pues posiblemente en algún ataque, en algún incendio, alguna vez la arrasaron, o vete tú a saber si las tiene alguien por ahí escondidas y salen a la luz dentro de unos años, aunque lo veo poco probable, pero bueno, podría ser, ¿no? Entonces, pues fijaos lo que le dice, que esto lo dice muy bien Pregaldós, ¿no? En sus maravillosos episodios nacionales. Le dice Espartero a Jacinta: empeña tu palabra, la mía, la de los amigos, empeña tus alhajas y hasta el piano, que era un piano que le había regalado a Espartero. Reúne todo el dinero que puedas y mándalo en oro. Tan diligente anduvo la dama que con el mismo mensajero, portador de la carta, remitió a su esposo 1000 onzas. O sea, bueno, sabéis, los que sabéis un poquito de historia, que si se perdieran muchas de las fuentes originales, con los episodios nacionales de Benito Pregaldós y los libros de Pío Baroja, sabríamos muchísimo sobre el siglo XIX, ¿no? Estamos ya en
en la batalla de Peñacerrada, que es una batalla que se celebra muy cerca también de La Rioja, muy cerquita. Y que es una batalla fundamental porque es la llave entre lo que es el País Vasco, el norte, lo que es todo el norte, y la meseta. Es un poco la llave. Entonces, quien domine esa zona angosta, pero que se abre por arriba y por abajo, pues, a ver, por arriba y por abajo, pues tenía mucho ganado de la guerra, ¿no? Con lo cual, bueno, resulta que Espartero, que también lo tenemos aquí en la batalla Peñacerrada, ahí está con Zurbano, precisamente, que es el primer personaje que yo empecé a abordar en mi vida, de historiador. Bueno, pues ganó la batalla y entonces los carlistas se dividieron bastante. Vieron que la guerra estaba bastante perdida, ¿no? Después de perder la batalla de Luchana, que lo hemos visto antes, de perder la batalla de Peñacerrada, pues se dividen entre los que quieren firmar una paz para que no haya más sangre y los que quieren que la guerra continúe hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, Bayona, bueno, pues ¿por qué estamos en Bayona? Porque Espartero manda a su mujer, a Jacinta, para que vaya de espía a Bayona. Su mujer hablaba muy bien francés porque había estado desde pequeñita tomando los baños en el norte de Navarra, como he dicho, y en el sur de Francia, pues sabía muy bien francés, y lo que va es a colaborar con los diplomáticos del gobierno, va a colaborar con ellos para hacer de espía y contraespía. O sea, lo que querían es dividir a los carlistas, que los carlistas se dividieran, cada vez fueran menos y que firmaran una paz que cada vez estaba más próxima. Y claro, la guerra había empezado en el año 1833 y aquí ya estamos en el año 1837. Bueno, pero aquí se junta con un señor, que es que a lo mejor no suena mucho, pero se llama, a lo mejor de nombre suena más, se llama Eugenio de Aviraneta y era un espía profesional. Sí que era un espía profesional y un hombre, un revolvedor, que se decía en la época, y que Pío Baroja lo inmortalizó en Memorias de un hombre de acción, era un familiar suyo, pero era un espía que colaboraba con Espartero y con María Cristina, que era la regente de la reina Isabel II, que entonces todavía era una niña, pero él se debía más a María Cristina que a Espartero, que como veremos, que aunque en principio empieza muy bien, ya vemos que la cosa cambia. Pero fijaros, una mujer, no sé cuántos años tendría entonces, pues tendría 20 muy pocos, ya estaba de espía de su marido, dirigiendo un poco a los diplomáticos que había en el sur, en la zona de Bayona. De hecho, interesaba tanto esta guerra en Europa que casi todos los periódicos importantes, sobre todo de Francia, de Reino Unido y tal, mandaron corresponsales a Bayona para seguir el desarrollo de la guerra. Una guerra que tuvo mucha repercusión en Europa, ¿no? Bueno, pero tanto la labor de Jacinta como la labor de Aviraneta y ya la descomposición del carlismo, pues termina sucumbiendo la revuelta contra la reina y termina en un primer momento con el abrazo de Vergara, que lo tenemos aquí, entre el general Espartero y el general Maroto, que entonces era el general en jefe de las tropas carlistas. Ya veis que no he profundizado demasiado en la guerra carlista porque he visto que en las anteriores conferencias ya se habló también bastante de la guerra carlista. Aquí vamos a hablar más de Jacinta y su relación con Espartero, ¿no? Bueno, pero hubo gente que no tomó bien el fin de esta paz, decían que era una traición, y uno de ellos, el más importante, aparte de Carlos María Isidro, que se escapó a Francia, pues era el general Cabrera, el famoso tigre del maestrazgo, porque debía ser un tío muy duro de pelar, muy sanguinario, pero bueno, os puedo contar que la primera guerra carlista fue sanguinaria, no lo siguiente. O sea, las guerras entre hermanos siempre son las más sangrientas, pero la primera guerra carlista fue especialmente sangrienta. Bueno, Espartero estaba, como digo, aquí en la zona de Levante. Cabrera dominaba parte de Aragón, el País Valenciano y
y el sur de Cataluña, y Espartero se lanza con todo su ejército contra Cabrera, mientras en la corte está pues María Cristina con sus hijas, ahí la vemos como tiene la coronita, Isabel, la que va a ser Isabel II, y Luisa Fernanda, que es la otra hija de Fernando VII. Y en ese momento llega a la corte, llega Jacinta Martínez de Sicilia, que la tenemos aquí, y aquí tenemos el Palacio Real como era en esa época. Y entonces hay una carta, una de las muchas cartas que Espartero le escribe a Jacinta y le dice lo siguiente: no debes sentir no ser hombre, pues mis glorias son todas tuyas, más que mías, y yo por lo menos pensaría de este modo si me hallase en tu casa. O sea, le está diciendo un poco como los reyes católicos, tanto monta tanto, y lo dice Espartero, no lo dice Schubert, o sea, lo dice el propio Espartero, ¿no? Claro, ella, pues lógicamente se convierte en la carta viva de Espartero. Se oye bien, ¿verdad? Es que a veces me separa un poco, pero creo que tengo poquita voz, pero desagradable. O sea, que se me entiende bien, ¿no? Entonces ella se convierte un poco en su carta viva, ¿no? En la corte. O sea, no hace falta ya que Espartero le escriba a María Cristina. Directamente se lo dice a su mujer y su mujer comunica con María Cristina, comunica con los ministros, con los funcionarios y con los diplomáticos. Los diplomáticos, la mayoría hablaban francés y hablaban un poquito inglés, aunque luego veremos que aprende el inglés. Pero claro, los diplomáticos sobre todo se defendían en francés, que era la lengua diplomática hasta casi los años 60 del siglo XX, lo fue. Bueno, Espartero regresa ya triunfante a Madrid, después de que Cabrera cruce la frontera de Francia y dice que huir, volverá, nos da igual Cabrera. Pero claro, al principio decía Espartero que tanto su mujer como la reina madre, la reina regenta María Cristina, eran como dos buenas amigas mozas, ¿no? Pero claro, esta mujer, pues la verdad es que en cuanto murió Fernando VII, se casó con el señorito o señor ya que tenemos aquí, que era su guardia de corps, Fernando Muñoz, cosa que lo tenía prohibido por ley, se casa de forma morganática, pero en secreto, y en secreto no solo se casa, que lo sabía todo Madrid y dentro de poco toda España, sino que tiene bastantes hijos con él, ¿no? Y abajo he puesto la isla de Cuba, porque esta gente, aparte de incumplir esto, que solo por esto ya tenía que haber dejado de ser regenta, pues hacían una cantidad de chanchullos tremendos, se aprovechaban, compraban tierras. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, la mayor parte del aeropuerto de Barajas, ahora mismo en Madrid, está en lo que se llama La Muñoza, y se llama La Muñoza porque a ella la llamaban La Muñoza, la gente del pueblo de allá de Madrid, porque estaba casada con Fernando Muñoz. Y era La Muñoza. Bueno, pues la propietaria de casi todo, o de muy buena parte del actual aeropuerto de Barajas, o sea, imaginaos los que habéis estado en Barajas, como es de grande, era de esta señora, ¿no? Claro, poco a poco las divergencias van surgiendo entre Espartero y María Cristina, y también entre Jacinta y María Cristina, porque claro, María Cristina es la dama de compañía de la reina y está todo el día con ella, con lo cual de ser amigas íntimas pasan a ser enemigas íntimas, ¿no? Pero claro, ya la situación de María Cristina es insostenible, había cometido demasiadas tropelías en el país y en un momento dado dimite ya en 1840 y desde Valencia pues huye a Francia. No obstante, en el momento en que pisa suelo francés ya empieza ya a conspirar para intentar volver otra vez a España, ¿no? Aquí tenemos la toma de posesión de Espartero como regente, con lo cual regente y regenta por casamiento y por matrimonio, pero también es Jacinta, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos el Palacio de Buenavista, que es donde residía el regente y luego también el primer ministro, o sea, el presidente del gobierno de España, y desde aquí, como digo, durante la regencia de Espartero, que dura
un poco, unos 3 años, no llega casi, bueno, 3 años largos, pues ella se convierte un poco en su jefa de gabinete, por decirlo así. Ella hace, cuando Espartero tiene que estar constantemente saliendo con sus tropas a intentar frenar todas las rebeliones que se estaban ocasionando por media España, ella es la que se quedaba un poco de, como se decía antes, era mili de cabo cuartel, ¿no? Ahí en el Palacio de Buenavista, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya a la reina Isabel, ya mucho más mayor, pero su hermana pequeña. En esa época colocan a Juana de Vega, que es la viuda de Espozimina, del militar de Espozimina, la nombran pues la institutriz de la sinfonía, de la reina y de la infanta, ¿no? Y lo que quieren es convertir a estas chicas, sobre todo a Isabel, en una reina constitucional. Lo que quieren es que el constitucionalismo, una monarquía constitucional venga a España, ¿no? Claro, los que estaban allá, es la primera vez que una mujer que no corría sangre real por sus venas llega allá, ¿no? Y claro, la gente que estaba dentro, la camarilla real, le sienta muy mal y cuando se entera la madre en París, pues se vuelve realmente loca, ¿no? Las chicas tampoco aprenden mucho, porque claro, mientras estuvo su madre con ellas, comían aparte, ella estaba bastante tenida con estar con su nuevo marido y con tener hijos, por lo menos tuvo seis hijos o algo así, después con su nuevo marido, ¿no? Pero claro, ella enseguida monta. Pero además, Jacinta, aparte de hacer un poco de, como digo, de estar ahí, estar como de vicepresidenta, pues también se encarga de la educación, sobre todo de la mujer. Es una mujer muy concienciada con la educación de la mujer. Hasta tal punto que muchos años después ya de la regencia de 1854, ella, aunque luego ya llegaremos, pero ella, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene Jacinta, es la que pone las primeras piedras, la base de lo que va a ser la futura escuela de magisterio para mujeres, la primera que se organiza en España. Ella siempre, de hecho, ella es muy amiga de mucha gente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al pianista Pedro Albéniz, que era el pianista de las reinas, también había otro pianista que se llamaba Valdemosa. Ahora tenemos una carta de Juan Eugenio Harfenbuch, uno de los literatos de la época, se carteaba con Harfenbuch y hablaba con él, con Bretón de los Herreros, con muchísima gente. Era una mujer, como digo, como muy culta. Organizaba fiestas para las niñas, para que las niñas se pudieran divertir en el Palacio Real. No solo las niñas, sino también invitaba a la corte diplomática para que viera que España había cultura, ¿no? Que no era un país atrasado, como se creía hasta entonces en España, ¿no? Incluso, como sabía tocar el piano, como hemos visto antes que tenía un piano en su casa, pues con los maestros de piano de las infantas llega a tocar piezas a 4 manos, o sea que era una mujer, como digo, que es que le daba absolutamente a todo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos a un señor, no sé si lo vais a conocer, pero este señor se llama Washington Irving. Washington Irving, sí. Washington Irving era un hombre que esto lo dice él, estaba en ese momento de embajador de Estados Unidos en Madrid. Y como Jacinta era la persona que tenía que tratar con esta gente, pues tiene una relación muy importante. Aquí he metido un pequeño párrafo que lo podéis leer, no lo voy a leer yo, lo podéis leer perfectamente, pero para que os deis cuenta un poco de en qué posición tenía puesta a Jacinta, ¿no? Esto lo escribe él en sus memorias y cuando vuelve luego a Estados Unidos y se convierte ya es un gran literato, había escrito los cuentos de la Alhambra, los de Sleepy Hollow, bueno, es un hombre mundialmente conocido. Pues aparte de esto, en sus memorias hay como 6 o 7 páginas dedicadas solo a, no es Espartero, pero la mayoría a la duquesa. Schubert comentaba que no sería nada extraño que Washington Irving estuviera, por lo menos de una forma coloquial, enamorado o por lo menos, como dicen ahora los chavales de ahora, se gustaba de Jacinta, ¿no? Bueno, pero como os he dicho, pues desde el primer momento que llega a París esta mujer,
María Cristina pues empieza a montar ya sus rebeliones y aquí tenemos una de las más famosas que es Diego de León. Diego de León intenta secuestrar en el Palacio Real a la reina y la infanta, pero bueno, se encuentra con la guardia de Corts y al final es detenido y juzgado de forma sumaria, ¿no? Da la casualidad de que justo cuando se provoca este golpe, este gran golpe, está habiendo pequeñas asonadas en diferentes provincias, pero esta es la más gorda, ¿no? Pues resulta que Jacinta tenía previsto, esto es completamente desconocido, esto no lo conocía ni Schubert en el momento dado. Bueno, esta mujer había preparado un viaje a Andalucía, un viaje de estos viajes que se hacen, ¿no? Pues para conocer a la gente, darse a conocer y tal, ¿no? Y da la casualidad que tiene previsto pasar por Sevilla, por Cádiz, por Málaga, por Almería. Pero claro, en ese momento se produce el golpe, esta rebelión, detienen a Diego de León, lo juzgan y lo van a fusilar. Él escribe corriendo diciendo que a su marido que no lo fusile, que por favor que no lo fusile, que no lo fusile. Porque si no se va a arrepentir. No solo lo dice ella, lo dice mucha gente, lo dice el Papa, lo dicen embajadores, pero Espartero a veces había estado muchos años en el frente, sobre todo en Sudamérica, la guerra carlista, y a veces era un gran militar, un gran estratega, y un hombre con una valentía impresionante, pero como político a veces empleabas demasiado mano dura, una mano militar y que se dice, ¿no? Con lo cual, pues al final termina fusilando a Diego de León y eso es el principio del fin ya de la por decirlo así, de la regencia de Espartero, ¿no? Pero volvemos a Jacinta. Resulta que Jacinta, ese viaje que está haciendo por Andalucía, de pronto desaparece. No se sabe dónde está Jacinta. Luego hemos sabido, por medio de ver los periódicos, tanto nacionales como extranjeros de la fecha, que es que Jacinta se había ido a Gibraltar. Había aprovechado que estaba muy cerquita de Gibraltar para irse a hablar con los ingleses y pedirles ayuda. Y los ingleses le prestan ayuda, sobre todo ayuda con barcos, no tanto tropas, pero sí por lo menos ayuda de tropas, ¿no? Y bueno, y de pronto esta mujer, no se sabe cómo, aparece en Cádiz. Y en Cádiz, pues bueno, casi con el fusilamiento, coincidiendo con el fusilamiento de Diego León, uno de los militares en Cartagena, el general Paralea, aparece allá y coincide con la visita de Jacinta. Lo detienen, lo meten en la cárcel y a los pocos meses muere en la cárcel en circunstancias extrañas. Luego ya vuelve a Madrid, pero fijaos que justo ella, no se sabe cómo, aunque sí se sabe que un barco partió de Gibraltar hacia Levante. No sabemos, no tenemos pruebas fehacientes y entonces no podemos demostrarlo, pero es muy posible que Jacinta fuera en barco hasta Murcia y en Murcia destapara también la rebelión que se estaba montando allá, ¿no? Bueno, y a partir ya del fusilamiento de Diego de León es una continua revuelta, ¿no? Esto ya que tenemos es la rebelión de 1842 en Barcelona. Es una rebelión que se provoca pues, a raíz de que como la relación de Espartero con los británicos siempre ha sido muy buena desde la primera guerra carlista, quiere quiere ir al futuro, quiere hacer lo que se llama el librecambismo. Pero el librecambismo les va muy mal a los burgueses textiles de Cataluña, que claro, tenían el monopolio ahí, con lo cual azuzan un poco a sus obreros, a sus trabajadores, para que se rebelen contra Espartero, ¿no? Y claro, Espartero, pues como os digo, no tiene tampoco a Jacinta y al lado, porque joder, no seas tan bruto, no bombardea esta ciudad, pero ordena al general Van Halen que la bombardea y es el típico bombardeo que sale siempre. Aquí tengo que hacer un matiz, perdón si me alargo 2 minutos, pero lo hemos mirado por activa y por pasiva toda la gente que sabe sobre Espartero y no en ningún sitio es una auténtica falacia, un fake news que se llama ahora el hecho de que Espartero dijera alguna vez que Barcelona había que bombardearlo cada 50 años. Es absolutamente falso, falso.
A lo mejor algún día aparece un documento original y entonces nos tendremos que callar. Pero de momento nadie, ni Schubert, ni yo, ni otros especialistas en esa época hemos encontrado absolutamente nada. Lo que pasa es que se ha aprovechado pues, sobre todo en las últimas décadas, por el nacionalismo, pues un poco para azuzar. Fijaos si querían en Cataluña Espartero, que cuando luego veremos que lo quieren hacer rey, precisamente esa proposición nace desde Cataluña. Era adorado en Cataluña. O sea, es absolutamente falso, perdón por el intervalo, pero tenía que decirlo aquí. Bueno, Espartero sale con sus tropas de Madrid, va a combatir a los revolucionarios, viene Narváez, viene Prim, viene O'Donnell, pero llegan a la batalla de Torrejón, que está muy cerquita de Madrid, como sabéis, y ahí, pues en vez de haber una batalla, pues hay un simulacro, se abrazan todos, traicionan a Espartero, Espartero se tiene que ir poco a poco para el sur y termina, pues aquí lo tenemos en el puerto de Santa María, cogiendo un barco y saliendo al exilio, porque si lo pillan lo fusilan, claro, ¿no? Su mujer, Washington Irving y otra mucha gente hacen todo lo posible para que no le pase nada en Madrid y lo dejan marchar y se marcha con otros amigos, se marcha hasta el sur de Francia y entonces ahí la recoge Espartero con los barcos que va tomando y al final terminan en Londres. Esta es la casa en la que igual viven Espartero y Jacinta durante casi toda su estancia en Londres. Es una villa neogótica de finales del 18 que está en Regent's Park, un poco alejada de lo que era entonces el centro de la ciudad, y viaja con Luciano Murrieta, que os sonará, el marqués de Murrieta, es el futuro marqués de Murrieta, y con Ignacio Gurrea, que era su ayudante de campo, ¿no? Y ellos, bueno, Murrieta da la casualidad que siendo joven había vivido en Londres, porque su familia tenía una banca allá y él hablaba inglés perfectamente, con lo cual le sirve de traductor. Pero claro, Espartero era más mayor, pero Jacinta todavía tendría 30 años, 31 años, con lo cual ella, en esos años que está en Londres, aprende a hablar inglés, ¿no? Que luego lo veremos. Bueno, este señor es el duque de Wellington, ya muy mayor. El primero que lo visita en esa casa que hemos visto es el duque de Wellington, que era un poco su héroe, porque cuando Espartero deja los estudios y entra en el ejército es precisamente en la guerra de la independencia contra Napoleón. Y Wellington fue una de las figuras claves, ¿no? Pues estudiaba incluso en la academia de oficiales, ¿no? Y claro, aquí tenemos Regent's Park abajo y bueno, van a visitar esta casa pues el alcalde de Londres, Lord Palmerston, que luego llega a ser el primer ministro británico. Hasta tal punto es lo que es solo esta pareja, Espartero y Jacinta, sobre todo por Espartero, lógicamente, que había sido el regente, claro, que la reina Victoria, la famosa reina Victoria, que hasta hace pocos años era la máxima dirigente británica que había estado en el poder, pero que Isabel II la ha ganado por muy poquito, ¿no? Por un año y medio o algo así, pues les invita a una cena de gala, esa cena que estamos viendo de ahí, y esa es la reina Victoria más o menos en esa época, porque claro, la reina Victoria empieza a gobernar muy joven y está gobernando muchísimos años. Pero claro, Jacinta consigue una cosa que no había conseguido ni la duquesa de Alba, que era reina de España y era la mujer del embajador en Londres. Es que la sienta al lado de ella, a Jacinta. O sea, imaginaos y Espartero lo sienta junto a los principales mandatarios. Imaginaos la importancia que tiene esta gente, ¿no? Bueno, van pasando los años, llegamos ya al año 48 y ellos regresan, pues en Lord de Multitud, pues regresan a su casa palacio y ahí están, pues esto es una antigua entrada de la Fombera, que es uno de los grandes fincas que tiene
Jacinta y en Logroño es inmensa, es inmensa, es como pueda ser medio Logroño, más o menos. Da al Ebro y al río Iregua, y ahí lo que le gustaba es ir a Espartero pues a plantar sus árboles, a estar con sus negocios, mientras pues esta mujer lo que hacía, pues aparte de otras cosas, pues sobre todo el altruismo, ayudar sobre todo a las mujeres más pobres, dar dinero. Claro, pero aparte de eso hace un papel fundamental, aquí la tenemos, por ejemplo, en esta imagen, que la verdad es aquí, depende de quién la retrate, ¿verdad? Sale de una forma y sale de otra. Pero ¿por qué pongo esto? Pues porque ella se encarga, Espartero ya es un hombre, como digo, más mayor, es un hombre que ha estado en muchas batallas, es un hombre cuya salud ya está bastante deteriorada, estaba ya deteriorada en la Primera Guerra Carlista. Imaginaos ahora que estamos ya en el año casi 50 o 50 y tantos, y entonces ella se encarga de leer las cartas, es la que lee el correo y la que lee también los periódicos. He puesto periódicos ingleses, pero también son periódicos españoles. ¿Por qué? Porque a esa casa palacio, como hemos visto antes, llegan todos los días periódicos ingleses, sobre todo para ella, que es lo que sabía hablar inglés. ¿Qué hacía esta mujer? Pues cogía las cartas, escondía las que no sabía, que hablaban mal de Espartero, que no le iban a gustar, e incluso le hacía resúmenes de prensa. Porque cada vez que Espartero leía algo o oía algo, alguien que lo criticaba duramente, se ponía enfermo. Era un hombre que tenía un gran amor propio, entonces, claro, como tenía muchas enfermedades, a lo mejor tenían que meterlo en la cama 2 o 3 días. Y esta lo que quería es librarlo de todos los disgustos, con lo cual hace un poco como hemos dicho, de su jefa de gabinete, ¿no? Y luego aquí tenemos a Murrieta. Esta es la primera bodega que monta Murrieta cuando no era ni marqués, Luciano Murrieta, se llama la bodega ducal. Está muy cerquita, a escasos metros de la reja dorada que hemos visto antes. Y aquí tenemos a Jacinta y aquí a Espartero, que como lo veis ya está muy mayor. No es que sea más bajito y aquel, el problema es que está en un escalón más abajo. No sé si lo veis bien, pero vamos, él tampoco era muy alto, pero era un hombre muy apuesto, ¿no? Claro, ahí ya se le ve que ella ya es una mujer ya muy adulta, pero que ella es un anciano prácticamente, ¿no? Pero Murrieta, quien le deja el dinero, las viñas, la bodega y todo lo demás es con Jacinta y Espartero, son los que le permiten hacer eso, ¿no? Y es el primer exportador de vino fino de Rioja a América. 50 cubas van a Cuba, precisamente, y otras 50 van a México. Es el primer exportador de vino fino de Rioja. Bueno, en el año 54 se produce la Vicalvarada y Espartero, y esto es lo que dice Carlos Marx de él. Espartero se retiró tranquilamente a su tierra de Logroño, a su finca de Logroño, la Fombera, para cultivar sus berzas y sus flores en espera de que sonase su hora. Ni siquiera buscó la revolución, aguardó a que ésta lo llamase, hizo más que Mahoma, esperó que la montaña acudiera a él y la montaña acudió. Lo dice Karl Marx. O sea, es que es increíble. O sea, que Washington Irving, es que estamos hablando de personajes mundialmente conocidos en la historia. Bueno, él se reúne con O'Donnell, a él lo vemos, se reconcilia, la reina lo manda a ser otra vez primer ministro, pero como digo, él ya está bastante cascado y además es un hombre, como digo, que así como para el tema militar era un gran militar, como político, pues dejaba algo que desear. Mientras, pues la mujer se dedica, pues aparte de ser sus ojos y sus oídos por toda la corte, pues también está pues, en la Real Sociedad Económica de Madrid, en la escuela, ayudando, y es donde precisamente pone los pilares para la futura escuela de maestras, ¿no? Y bueno, esto es un poco el resumen, ¿no? Jacinta Martínez de Sicilia colaboró en todo lo que pudo a la hora de respaldar a su esposo como jefe del Ejecutivo. Una vez más, la duquesa tuvo que ejercer como consejera intermediaria ante los poderes políticos y económicos españoles, así como vínculo eficaz con la playa diplomática destacada en Madrid. Jacinta dominaba bastante bien el inglés y el francés. Pero bueno, esos 2 años, el bienio progresista en los cuales está Espartero ahí,
pues la verdad es que no hay más que más revoluciones, hay líos con las Cortes, con la Constitución que no se aprueba, y Espartero, que está un poco harto, desaparece directamente de Madrid, coge Jacinta y se vuelve otra vez a Logroño. Ya lo vemos que ha cambiado un poquito en los años que hemos visto la foto anterior. Esta ya es más o menos de los años casi 60, 50 y tantos 60, ¿verdad? Vuelve a Logroño y vuelve a su casa palacio, que es donde está, entre su casa palacio y la Fombera. Imaginaos cómo es así, que aquí llegan en el año 56 y hasta el año 79, que él fallece, solo sale una vez a la provincia de La Rioja. Y es a Tudela, en el tren, porque eran también accionistas del tren Tudela-Bilbao, y le invitan a montar en un tren, y ya hasta Tudela, se bajan Tudela y se vuelve. Es el único momento que sale de La Rioja. O sea, él no se quería mover de ahí, estaba feliz. Él lo que quería es como dice Marx, es estar con sus flores y sus cactus y su vino y sus cosas, ¿no? Y no quería nada más, ¿no? Pero bueno, ellos sabían todo lo que estaba pasando por allá, por España, a pesar de que estuvieran en una ciudad de provincias pequeña, en teoría alejada de todo, pues sabían lo que pasaba. Los ingleses, como tienen muy relación con los ingleses, les dicen que en el año 60, estamos ya en 1860, están preparando una carlistada en San Carlos de la Rápida, Carlos Luis Borbón y Braganza. ¿Y qué hacen para avisar? Pues O'Donnell estaba en la guerra de África. No podían decirlo así claramente, porque entonces desentrañarían el entuerto, con lo cual se les ocurre montar una estratagema, que es que Jacinta queda con la mujer de O'Donnell, quedan en Madrid con unas amigas que quedan a tomar unos días, a tomar un café con un chocolate con churros, y le cuenta toda la historia de que están preparando los barcos donde van a desembarcar, quiénes son los cabecillas de la insurrección y todo, con lo cual pues, eso se destruye, ¿no? Y aquí ya pues, pasamos casi 8 años y estamos ya en la agoniosa revolución, en la revolución de 1868, que triunfa y, como veis, pues la reina Isabel, que no se parece mucho, ¿verdad?, cuando era pequeña, pues se tiene que irse de España, como toda la familia real, y Espartero no dijo ni sí ni no a la caída de la monarquía, pero sí dijo una frase mítica que supongo que habréis escuchado estos días aquí, ¿no?, que era cúmplase la voluntad nacional, era su lema. O sea, es lo que la gente quisiera, es lo que habría que hacer. Bueno, esta mujer, pues al principio se queda por Biarritz, por Po, a ver qué pasa con esa revolución que ha habido, pero bueno, al poco tiempo ya se marcha a París y no espera ni 3 meses, estemos viendo de diciembre, esto es septiembre, y le manda una carta no a Espartero, sino a la duquesa, a Jacinta, y le dice que a ver qué tercia con su marido, que a ver si le ayuda para volver a España y a volver al trono, ¿no? Que ha sido injustamente echada, cuando en realidad iba eso de escándalo en escándalo, de todo tipo, no solo sexuales, sino de todo tipo. Era una familia absolutamente desprestigiada en ese momento. Y claro, eso pasa a él, ahí aparece, estamos en el sexenio democrático, y ahí se plantea qué hacer, una república o una monarquía. Claro, España siempre había sido una monarquía, con lo cual, bueno, ahí está Espartero, que como veis, por un lado le están ofreciendo ser el presidente de la República y por otro le están ofreciendo la corona. ¿Por qué quieren que sea Espartero rey? Pues muy fácil, no teniendo ya la edad que tenía y no teniendo hijos. Pues en realidad era una oferta trampa, ¿no? Por lo que querían es que fuera rey durante unos años para que el país estuviera más preparado para que llegara a una república. O sea, hacer un poco como una transición. O sea, lo que querían es que Espartero hiciera una transición. Él se niega en redondo y su mujer también. De hecho, hay muchas cartas que él escribe a muchísima gente. Una de las mejores cartas es la que escribe a
a la condesa de Montijo, que es la madre de Eugenia de Montijo, la que fue emperatriz de Francia con Napoleón III, en la cual le dice que no, que estos señores que están conspirando para que mi marido sea rey, que no. Y además en 2 o 3 disgustos me lo matan. Pero no es que lo decía así de claro, ¿no? Estaba el hombre asustado, ¿no? Con lo cual él rechaza. De hecho, Prim manda a Madoz, a unos cuantos políticos y militares con una carta pidiéndole que sea rey, pero no. Él dice que no. Y al final pues se queda allá y gracias a eso pues vivió 10 años más, porque estoy seguro que si iba a Madrid lo hubieran matado a disgusto, seguro como vaticinaba Jacinta, ¿no? Entre tanto, claro, hay que buscar otro monarca, como Baldomero no quiere, hay muchos postulados, pero Prim elige a un italiano que se llama Amadeo de Saboya y es elegido Amadeo de Saboya, pero fijaos, no presentándose Espartero, o sea, Espartero dice por activa y por perifrástica que no va a ser el rey. Pues hay una votación en el Congreso a ver quién será el rey, por supuesto eligen a Amadeo de Saboya, pero sin presentarse Espartero tiene 8 votos. O sea, sin presentarse. Si se hubiera presentado, se hubiera dicho que sí, hubiera ganado, pero vamos, por goleada que se dice ahora. Pues aquí tenemos en la estación de Logroño Espartero inclinándose delante de Amadeo de Saboya, que viene a visitarlo. ¿Pero por qué vino a visitarlo? Porque lo que quería es su plácet. O sea, lo que quería es que Espartero le diera por decirlo así, el golpe definitivo, la institución, o sea, la institucionalidad, porque Espartero era el hombre más querido de España durante muchos décadas. Es una lástima que un hombre tan querido en España ahora sea tan desconocido. Nosotros en la región y vosotros aquí lo tenéis más presente, pero es que fuera de España tú preguntas quién es Espartero y será muy poca gente. De hecho, en Barcelona, no sé si lo sabéis, yo estudié en Barcelona estaba la plaza Príncipe de Vergara, la zona vieja, siguen teniendo calle, por ejemplo, Zurbano y Dulce, y la plaza hace unos años pasaba por allá por casualidad, ni lo había leído, pasaba por casualidad y vi que la plaza del Príncipe de Vergara es la plaza del Príncipe, o sea, se quitó Vergara. Bien. Amadeo Saboya, como sabéis, duró muy poquito en el gobierno, de hecho se marchó sin saber ni español. Estuvo ahí unos días en Logroño y fue desde luego Jacinta la que preparó todo el programa de actos, que prácticamente estuvo secuestrado casi todo el tiempo en el palacio de Espartero, ¿no? Y aquí tenemos ya la segunda visita. Una vez que sale mal, que hay una república en la cual también le dicen a Espartero, ¿y la república? Y él dice lo que ha dicho siempre, la voluntad nacional. O sea, él no dice que sea ni republicano ni monárquico, él dice lo que quiera la gente, lo que quiera el pueblo. Es lo que quería, es lo mejor para su país, para su nación, ¿no? Y ahí tenemos a un jovencísimo Alfonso XII, que va a visitarlo también, una vez que Cánovas y Sagasta han hecho la restauración borbónica, que, como sabéis, es la alternancia del Partido Moderado o el Partido Conservador y el Partido Progresista o el Partido Liberal, que se van turnando en el gobierno y montan una monarquía constitucional. Y él está hasta 3 veces en Logroño y va otra vez igual para coronarse, para que Espartero le dijera, tú tienes que ser el rey. Y esta imagen es muy curiosa porque se ve ya al hombre, aquí ya Espartero, ya muy mayor, con un gorro griego, detrás está la chimenea, porque hacía frío, pero esta que está en primer plano es Jacinta, que como veis está ahí intentándose enterar de todo lo que ocurría. Luego volverá otra vez cuando acaba la Tercera Guerra Carlista, como ganador, como nuevo pacificador de España, y se juntan los dos pacificadores, el pacificador de la primera y el pacificador de la tercera. La segunda fue una guerra más suave, y gente incluso que no la considera segunda, la guerra de los matinés. Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que viene lo peor. En agosto de 1878, Jacinta, que tenía 66 años
y había tenido una salud de hierro, pues iba a misa, a la misa de San Agustín, esa plaza que hemos visto, no sé si lo he dicho alguna vez, pero se llamaba la plaza de San Agustín. Ahí había un convento, como muy cerca estaba la plaza el convento de la Merced, igual que este. Y ese convento ahora mismo es el Parlamento de La Rioja, la Biblioteca Pública y una sala de exposiciones. Está a muy poquitos metros del otro convento y de la casa de Espartero, ¿no? Bueno, pues esta mujer lo que tuvo es una congestión, en realidad pues sería un ictus de la época, y nada dura 3 días. Muere, pero de repente, una muerte repentina. Espartero estaba muy mal, física y psíquicamente muy mal, y de hecho la primera notificación que hace pública diciendo ha muerto mi querida Jacinta es casi así de breve, y la hace a lo mejor 15 o 20 días después de la muerte de Jacinta. Estaba totalmente tal. Y más, esto ya lo digo, después de que, como no pensaban que ella iba a morir, no habían hecho herencia, habían hecho testamento. Y entonces la hermanastra de Jacinta, aprovechándose el vacío legal, estaba casada con el general Concha, que era otro de los espadones del siglo XIX. Inmediatamente de morir, piden la herencia de ella. Y entonces fuerzan a que Espartero, a unos amigos de Espartero, le digan: Baldomero, tienes que hacer tu herencia para que por lo menos tu sobrina, por parte tuya, que era la sobrina favorita, además de Jacinta también, que era también manchega, pues por lo menos tenga parte de la inmensa fortuna que tenían estos señores, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya este cuadro impresionante, que es precisamente la contratapa de este libro. Este hombre, como digo, dura muy poquito tiempo, apenas tiene actos públicos. El único acto público que tiene, de los que se sepan, es la tercera visita de Alfonso XII, que casualmente su mujer, María de las Mercedes, había muerto a los pocos meses de la boda y estaba también viudo. Iba a visitarlo, el viudo, pero bueno, él muere ya en el año 1879 y apenas dura 7-8 meses más, con lo cual prácticamente eso ya no era vida, ¿no? Pero claro, él quería tanto a Jacinta que Alfonso XII lo que quiere es enterrarlo en el pabellón de hombres ilustres de Atocha, en Madrid. Aquí tenemos, por ejemplo, la tumba de Sagasta, que está hecha por Mariano Benlliure, pero ahí también está enterrado Cánovas, Mendizábal, toda la gente un poco del liberalismo español, y él lo quiere enterrar ahí. Pero, claro, se le dicen sus familiares que no, que él ya dejó por escrito que quiere pasar toda la eternidad junto a su adorada Jacinta, su querida chiquita. Entonces no puede enterrarlo ahí. O sea, imaginaos la dependencia y lo que se pudieron querer durante más de 50 años estas dos personas, a pesar de su gran diferencia de educación, de edad, de lugar de nacimiento. Parecía al principio no sé si un matrimonio de conveniencia, una cría de 15 años, 17 recién cumplidos con un hombre de 34, pero la verdad es que las cartas y todos los documentos dicen todo lo contrario, ¿no? Y en el cementerio de Logroño estuvieron enterrados 10 años en una lápida que solo ponía Príncipes de Vergara. No he dicho, se me ha olvidado, perdón, que nada más marcharse Amadeo de Saboya de Logroño después del recibimiento en la ciudad y como lo habían tratado, los nombra los duques de la Victoria Príncipes de Vergara, pero no era hereditario. Era hereditario el duque de la Victoria, pero no el principado. Por eso no hay un segundo príncipe. Pero vamos, que se sepan la historia, solo ha habido 2 príncipes. El primero no sé quién fue. Quiero decir que no fueran de sangre real, me refiero. No sé quién fue, lo he buscado y no lo sé. A lo mejor lo sabes tú, pero yo no lo he encontrado. Schubert tampoco lo sabía. Y bueno, pues el caso es que 10 años después construyen un monumento dentro de la iglesia, de la colegiata
de la Redonda, actual catedral de la Redonda, y entonces ahí se ve un poco la secuencia aparecida en una viñeta de la Ilustración española y americana, cómo tiran los carros con los féretros desde el cementerio público, cómo llegan a la puerta principal, a la misma puerta principal que había llegado la novia cuando fue a casarse 50 y tantos años antes con él, en esa misma puerta de Los Ángeles, que además estaba muy cerquita de la reja de su reja dorada, y se dice, aunque esto no hay una prueba, se dice que hubo una alfombra roja desde su casa hasta la puerta, en unos 300 metros, para que ella fuera sobre la alfombra roja de esos metros que anduvo. Pero eso tampoco tenemos pruebas, porque no había entonces periódicos en La Rioja y no lo podemos saber, ¿no? Y ahí tenemos un poco el acto religioso, y aquí un poquito en un lateral de aquí pues tenemos lo que es la tumba, que ahora vamos a ver mejor. Bueno, antes de esto voy a pasar. ¿Veis? Aquí tenemos la tumba en la cual están enterrados. Ahí abajo, si lo veis, están en un bajo relieve con el rostro de los dos, de Jacinta y de Baldomero, ¿no? Ahora voy para atrás otra vez. Bien. Bueno, habíamos hablado antes ya estoy terminando ya. No sé ni cuánto me he pasado un poquito. No, voy bien, ¿verdad? Voy bien. Bueno, el caso es que este hombre, claro, como digo, aquí es muy conocido, en La Rioja es muy conocido, pero fuera de La Rioja y de Ciudad Real no es tan conocido. ¿Por qué? Pues lo explica Adrián Sober muy bien. Espartero ha sido borrado de la memoria histórica española. Baldomero no encajó antes, ni encaja ahora, ni en la Restauración, porque Cánovas no quería militares intervencionistas. En la Segunda República tampoco. Franco no quería un militar liberal. La democracia tampoco quería militares, ni en Euskadi ni en Cataluña querían centralistas, además luego se inventaron todo este tema del bombardeo. Pero claro, esto lo he hablado con Sober personalmente y está de acuerdo conmigo. Si la princesa de Vergara hubiera sobrevivido a Baldomero, como parecía lógico por edad y salud, la cruzada para que Segura y el nieto de su esposo encajaran en los pilares, por lo menos, de la restauración de la dinastía borbónica, hubiera arrojado sin duda resultados mucho más positivos, y posiblemente se lo hubiera tomado mucho más en cuenta después desde un punto de vista histórico. Estamos viendo, y ya con esto termino, que era un hombre increíble, y sin embargo ahora mismo no está en la memoria colectiva, siendo uno de los hombres más grandes que ha tenido este país, desde luego, sin duda, ¿eh? Y bueno, y esto es un poco a propósito de final, ¿no? A propósito de la manera frase de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, en este caso podríamos afirmar que detrás de una gran mujer, Jacinta, recibe un nombre, Baldomero, que llegó a lo más alto. Y muchas gracias por vuestra paciencia y espero que os haya gustado.